Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy celebramos la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Y como todas las fiestas de los apóstoles, nosotros nos llenamos de alegría porque son fiestas de la Iglesia. Porque la fe de la Iglesia, como nosotros confesamos en el credo, es apostólica. Y cada uno de los apóstoles es una de esas columnas que sostienen a la Iglesia. Hoy el Evangelio que escuchamos en este día nos habla del encuentro que tuvo Bartolomé, Natanael, con Jesús. Y cómo es realmente algo bonito, porque por una parte Felipe, que es amigo de Natanael, es el que lo lleva a Jesús. Y esto nos habla del apostolado personal que tenemos que hacer cada uno de los bautizados. Porque así como Felipe llevó a Natanael hasta Jesús, Felipe le narró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien habla la ley de Moisés y los profetas, es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y en un primer momento Natanael no es que dijo inmediatamente, sí, vamos a verlo, ¿no? Sino que también él puso sus pegas, como nos pasa a ti y a mí cuando hacemos apostolado, y eso nos tiene que ayudar a no desanimarnos. Él dijo: ¿cómo? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Felipe no se desanimó, por eso digo, tampoco tú y yo tenemos que desanimarnos cuando nos dan un no a una invitación para ir a un medio de formación, para ir a escuchar una meditación, para ir a un retiro, o otras cosas que podemos hacer, ¿no? Invitar a una catequesis, a un amigo, o hacer una romería, lo que sea que nos hayamos planteado, sino que hemos de hacer como hizo Felipe: ven y lo verás, ven y lo verás, o sea, porque en el fondo el apostolado cristiano es eso, es un invitar a las personas a encontrarse con Jesús, no a tanto a hacer muchas prácticas religiosas, no tanto a abrazar una doctrina, sino sobre todo a encontrarse con Jesús, encontrándose con Él, cambiar toda la vida. Los medios pueden ser muy variados, como te dije, lo invitamos a un encuentro, a un retiro, a un círculo, a unas charlas de Biblia, a una misa, qué sé yo. Pero lo importante es que hacer que nuestros amigos se encuentren con Jesús. Y luego Jesús, al ver a Natanael, le dice algo que nos deja a todos boquiabiertos. He aquí un verdadero israelita, un hombre sin doblez. Qué impresionante es esto. Porque nos está enseñando cómo para ser cristianos se requiere tener virtudes y virtudes humanas. Es sorprendente, a mí por lo menos me llama la atención una cosa que escribió Peter Kreeft, un escritor religioso inglés, muy difundido en Inglaterra, entre los católicos ingleses, que él alguna ocasión escribió: Great saints have often been made out of great sinners, but not one was ever made out of a wimp. Que en español es algo así como que grandes santos han sido hechos o han salido de grandes pecadores, pero nunca ha salido uno de un bellaco, En otras palabras, lo que él quiere decir es que nosotros podemos tener faltas, podemos cometer errores, pero también tenemos que ser valientes y no conformarnos con esas faltas, con esos errores que cometemos, sino que tenemos que tener virtudes, porque las personas, de hecho, normalmente tienen errores y tienen virtudes.
Y hay muchísimos casos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, piensa tú en Saulo de Tarso, que evidentemente estaba equivocado, perseguía a los cristianos, pero era un hombre con un gran celo religioso. No era, desde luego, un cobarde o una persona que no tomaba en serio su fe judaica, sino que era una persona que había estudiado diligentemente, una persona buena, una persona comprometida. Desde luego que estaba en un error, ¿no? En el error de perseguir a los cristianos, pero apenas él se dio cuenta de su error, tan pronto él se dio cuenta de que Jesús de verdad era el Señor otra vez porque se lo encuentra, no porque se puso a estudiar las escrituras, sino porque se lo encontró a él, es decir, no porque se echó un rollazo, sino porque se encontró con él. Tan pronto se da cuenta de su error, él honestamente cambia su camino. Y así hay santos que siguen la verdad, aunque tengan que complicarse la vida por cambiar sus mentes y sus corazones. Para ser cristiano se requiere tener virtudes. Den ustedes razón de su fe. Compórtense de tal manera que las personas que los conozcan queden avergonzados, pero no que se burlen del cristianismo porque nosotros damos pie para que se burlen de nosotros porque somos ignorantes, porque somos hombres vulgares, hombres que no cultivan las virtudes humanas, porque para nosotros las virtudes humanas también son como un anzuelo con el que pescamos a los demás. A mí me impresiona mucho, la verdad, esta afirmación que hace Jesús de Bartolomé, de Natanael. He aquí un verdadero israelita en el que no hay doblez, porque ya quisiéramos ver cómo nosotros también fuéramos así, ¿no? Gente en la que no hay dobleces, gente virtuosa, recta, sencilla, gente llana, gente honesta, ¿no? Hoy en día a uno le da vergüenza, sobre todo cuando hay personajes que dicen ser católicos y se comportan de una manera públicamente, que te avergüenza, ¿no? Sean estos eclesiásticos, que todavía te avergüenza más porque piensas en el dolor que le causará a Jesús, que esas manos consagradas, en lugar de dedicarse a lo que tienen que estar dedicadas, pues usen sus manos para hacer el mal, como en algunos casos ocurre. Pero también en el caso de laicos, ¿no? Personajes públicos que se avergüenzan de su fe o que son poco honestos, que hacen tranzas también, porque los conocemos, sabemos que hay gente así, que tengan una ideología distinta de la nuestra, eso vale, porque la dignidad de la persona, de su conciencia, va respetada y nosotros, aunque esa conciencia tiene que tener una forma cristiana, si quiere estar en comunión con la iglesia, pero en todo caso, cuando se es honesto en eso, pues podemos dialogar, tenemos que respetarnos, que tener caridad con todos, pero cuando se trata de faltas morales graves que cristianos cometen y que los demás lo ven, cuando está alguien revestido de autoridad, pues eso nos avergüenza, así como nos da alegría cuando, pues pienso ahora, por ejemplo, en el ejemplo de Carlos Abascal, a quien a lo mejor a muchas personas no les gustaría su ideología política o su modo de proceder, pero una cosa que impresionaba siempre era ver cómo de derechas o de izquierdas siempre reconocían en él un hombre como Natanael, un hombre de una pieza, de una sola pieza, un hombre honesto, recto, sincero, leal. Y pues estas son virtudes que evidentemente al Señor Jesús le gustan. Dios cuenta, por ejemplo, con ese celo de Saúl para transformarlo después en Pablo, que como un grande instrumento de evangelización. De la misma manera que cuenta con la lealtad de Pedro, que cuenta también con la audacia de Santiago y de Juan, o la obediencia de Abraham, la firmeza de Moisés, la tenacidad de San Francisco de Asís, o la humildad de San Juan Bautista, María Vianney. Pues Dios también cuenta, como contó con la honestidad de Natanael, Dios también cuenta pues con todas esas virtudes humanas que deben acompañar
tu vida, que debes hacer crecer como instrumento de apostolado y porque también te ayudarán a ser más semejante a Jesús. Vamos a terminar pidiendo a Santa María, nuestra Madre, a ella que posee todas las virtudes, que ella nos ayude a aprender cada vez más de su Hijo para poder ser en las manos de Dios, mediante su gracia, la gracia de Dios, hombres llenos de virtudes, con una vida virtuosa que pueda atraer a muchos a conocer a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.